Tengo el gusto de conversar con Enrique Planas, escritor, periodista cultural del diario El Comercio, compañero pues de Avatares Culturales en Lima. Y está aquí para conversar, entre otras cosas, sobre su más reciente novela, Imo Kawaii. Enrique, un gusto conversar contigo. El gusto es mío, por supuesto. Empecemos pues por esta, no quiero llamarlo dicotomía, porque quizás ser periodista y escritor no es una condición que excluya a la otra, pero empecemos por hablar sobre tu acercamiento a la literatura, ¿no? Y también luego ya esta elección por el periodismo. Bueno, mi acercamiento a la literatura es, creo que muy parecido a la de muchos autores de mi generación. A los 14 años recibir como regalo de Navidad un libro que sea Las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, creo que ya es una marca en tu memoria fundamental, ¿no? Antes de eso, siempre he sido un chico no excesivamente lector, no esos que se la pasaban sin jugar por meterse a sus cuartos a leer, pero siempre me ha gustado jugar solo en mi cuarto, con juguetes que yo mismo me hacía. Y creo que las lecturas también eran parte de esa forma de jugar y construirte tus propios juguetes. Y yo era un devorador sobre todo de cuentos populares, esos cuentos populares rusos que vendía en las editoriales rusas a precios muy baratos en esa época. Y luego, bueno, todos los libros que a veces, para bien o para mal, te han marcado, ¿no? Pero yo creo que ese libro de Las prosas apátridas de Ribeiro fue fundamental porque vino ya junto con los cuentos de la palabra del mudo. Una de las cosas que más celebro que es que mi generación literaria leyó a Ribeiro muy temprano, cuando en otros países pues era un completo desconocido, pero para nosotros siempre fue un maestro muy próximo, ¿no? Y fue un maestro para, no solamente en el tema del literario, sino también de ver nuestra propia ciudad y entender un poco el carácter de los limeños y también esa coincidencia en el deterioro, no solamente de la ciudad, sino también de la economía y de las relaciones que vivías entonces, en los años 70, 80. Entonces, yo creo que esa es una marca muy profunda, ¿no? Y bueno, sobre el tema del periodismo cultural, creo que siempre he hecho periodismo cultural desde que entré a practicar a finales de los 80. Creo que el periodismo cultural para mí es el único que yo podría hacer. Y no porque no celebre otras especialidades, sino que es el único que realmente me gusta. Detestaría hablar con políticos, detestaría hacer notas sobre baches en la pista, detestaría hablar con el actual alcalde, no me gusta el deporte. Creo que para el tipo de persona que soy, creo que el periodismo cultural es la única posibilidad de ganarse la vida dignamente. ¿Y el periodismo fue una manera de acercarse más a la literatura o de justificar laboralmente algo que no se le aproxime tanto? Yo siempre digo que vivo por la literatura y sobrevivo por el periodismo, ¿no? El periodismo es el que define mi vida laboral. Lo tuve muy claro cuando ingresé a la Universidad San Marcos. Me metí a comunicación porque sabía de que la literatura no es algo que se enseñe. No quería ser profesor de literatura ni crítico literario. Y otra pasión que tengo es la de el periodismo cultural. Yo era el nerd que hacía el periódico mural del colegio desde el segundo de primaria. Entonces, no podía renegar de eso. Entonces pensé que lo único para que dignamente podía ganarme la vida era a través de la comunicación. ¿Y tu acercamiento ya a la escritura, cómo surgió? Empezó como muchos a través del cuento, ¿no? Yo creo que el cuento me ha servido, pero para hacer ejercicios, porque yo respeto muchísimo el género del cuento y yo he publicado muy pocos cuentos, le tengo mucho respeto al género. Me siento más cómodo escribiendo novela, aunque para quien no ha escrito ninguno de los dos podría parecer que la novela es mucho más compleja. A mí el género del cuento es como más cercano a la poesía, me parece mucho más difícil de acercarse.
Y bueno, el tema de la vocación literaria, recuerdo que siempre quise escribir, pero la historia que yo, la primera historia que yo tenía la pasión de arrojar era una que me fascinaba desde que era pequeño, que era dentro de la mitología griega, esta historia tomada de la Ilíada, que era como Aquiles, su madre, hace lo posible para evitar que vaya a Troya, ¿no? Y para eso entonces, porque el oráculo le había dicho de que iba a morir en Troya, decide ir a una laguna que se llama la laguna de Estigia, una laguna mágica, en la cual ella va a sumergir a su hijo, ¿no? Y el agua de la laguna lo va a hacer invulnerable. El problema es que tomó su pie y solamente el único espacio de su cuerpo que no recibió el agua fue aquella donde ella había sujetado su pie, su tobillo. Entonces por eso hablamos del talón de Aquiles como la única parte vulnerable de un todo, ¿no? Entonces esta historia de protegerte para no ir a la guerra y la forma en que lo protegió, que era disfrazarlo de mujer y esconderlo en una corte de un rey en una isla, en Esiros, siempre me había dado muchas vueltas. Al final esa historia se resuelve cuando Ulises va disfrazado de mercader, vende a las hijas del rey joyas y en medio de las joyas que ofrecía había una espada, ¿no? Y Ulises descubre a Aquiles porque Aquiles coge la espada mientras que las mujeres cogían las joyas, ¿no? Bueno, digamos que para una feminista esta historia sonaría demasiado machista, ¿no? Pero bueno, así la escribieron. Y a mí me había dado muchas vueltas a la cabeza. La escribí cuando yo tenía 24 o 25 años, trasladando esta situación a la selva. Yo había viajado de adolescente 3 meses a Iquitos y me había siempre marcado muchísimo la ciudad, las personas, las chicas. Y esa experiencia con estas ganas de contar esta historia griega, aprovechando un tiempo que había terminado la universidad y estaba en el más profundo desempleo, me lanzó a escribir en una máquina, en una XT viejísima, con una impresora que se demoraba 2 minutos en sacar una página. Y así salió esa novela, en circunstancias, por jugar un poco con el tema de Aquiles, heroicas, ¿no? Estamos hablando de Orquídeas del Paraíso. Orquídeas del Paraíso, sí. Primera novela. Mi primera novela, que la primera edición pues no se encuentra, ni yo la tengo. Un librito casi rústico, artesanal. Y en este proceso, bueno, ya de aprendizaje, si queremos llamarlo, pues, de escritura, hay una presencia importante que es la de Osvaldo Reynoso, ¿no? Quien siempre menciona, incluso has hecho un homenaje a través de una exposición hace algunos años, ¿no? Sí, yo a Osvaldo le tengo una enorme deuda de cariño. Fue un escritor que me tuvo mucha paciencia, un autor que después de leer mi primer manuscrito me invitó a su casa y me enseñó casi a cómo se juntan las frases, cómo hacer que suenen bien al oído, a construir una mirada, a entender qué es el estilo. Y recuerdo que la primera vez que me dijo algo de mi historia, cuando terminó de leer el manuscrito, y le pregunté qué le había parecido, me dijo: has escrito una estupenda novela pésimamente escrita, ¿no? Entonces me dijo, pero no te preocupes, vamos a escribir bien. Yo tenía 24 años y para mí era entrar al podio, ¿no? Tener a un maestro a quien siempre has admirado. Yo los cuentos de los inocentes los había leído a los 15 años y estaba fascinado con un autor como él y sigo estando fascinado por Osvaldo. Y bueno, ese aprendizaje y esa sintonía con el maestro pues se convirtió en una amistad que siempre celebro, ¿no? De tu obra y de tus novelas es que, bueno, está Vargas Llosa, Reynoso, una tradición muy fuerte del realismo en la novela peruana, ¿no? En tus novelas, incluso lo acabas de decir un poco, que estás muy cansado de estas novelas muy obvias, muy realistas, podríamos decir de otra forma, ¿no? La tradición es muy
muy fuerte. ¿Esto de aquí te ha llevado a través de la novela un poco a sacarle un poco de esa influencia? No, mira, yo no tomo decisiones por romper con influencias. Yo de verdad, mira, tengo mucho tiempo dentro del periodismo cultural y lo que tengo algo muy claro es que todas las artes conversan, ¿no? Y todas las artes son testigos de su tiempo. Básicamente siempre la creación artística responde a su tiempo, ¿no? Y hay novelas de Osvaldo, de Mario Vargas Llosa, que son realmente catedrales, ¿no? Y que tienen completa vigencia. Pero siempre me he preguntado si todavía deben ser las pautas a seguir, el camino que todos debemos transitar. Yo creo que son hermosas edificaciones, extraordinarias novelas, pero uno no tiene siempre que seguir esos caminos. Y por supuesto que otros escriban realismo, pues por supuesto, yo estoy entusiasmadísimo que lo hagan. Yo personalmente, y no es porque abrace otra estética o porque me parezca que las otras no sirven, lo que pasa es que yo no soy bueno para escribir realismo. No tengo buena memoria, no soy capaz de dar 3 páginas para describir cómo era el cuarto de mi infancia. No, yo de verdad no voy por ahí. Y además hay una definición de estilo que es muy irónica y es divertida, que es que el estilo es la forma que tienes tú de disfrazar tus errores para que nadie los vea, ¿no? Para que el lector no se dé cuenta. Yo creo que es eso, uno escribe porque reflejas todas tus posibilidades, todas tus virtudes, pero también como escritor tus limitaciones. Entonces, así como en algunas novelas mías no desarrollo tanto el diálogo porque yo no soy un excelente escritor de diálogos, también creo que el realismo, yo no soy un gran constructor de catedrales, me encantaría de repente escribir una catedral, pero prefiero seguir por tradiciones que me son muchísimo más apasionantes. Por ejemplo, a mí me encanta Alicia en el País de las Maravillas, o ya te dije, por ejemplo, los cuentos populares rusos, todas esas literaturas que tienen gran parte de fantástico. Yo no escribo novela fantástica, pero si algo me he dado cuenta es que para escribir historias sobre Lima o sobre limeños, el realismo personalmente siento que no alcanza, porque es desde el absurdo, ¿no? Donde yo a veces siento que Lima debe explicarse, ¿no? Yo creo que el absurdo, las cosas extrañas que pasan, el sinsentido, me sirve mucho más para reflejar más realistamente, entre comillas, una ciudad como Lima, que las pautas canónicas de un género, ¿no? Entonces, en la novela última que he hecho, creo que he llevado un poco al extremo esa intención, ¿no? Tratar de reflejar la Lima que yo interpreto de forma casi absurda, pero que si tú la ves con cierta distancia, tú dices, esta es la forma más real de entender la ciudad. Y estas novelas que no reflejan la realidad tal cual, como que las tildas de escapistas un poco, ¿no? Porque a veces se le exige, no sé si muy bien solo la crítica o ya los lectores están condicionados a esperar una novela que aborde, no sé, lo social, lo político, la violencia. Sí, yo siento que hay un problema en el lector, que es que quiere reconocerse siempre. Y yo no quiero que el lector se reconozca en lo que yo escribo, yo quiero que el lector descubra otra cosa, ¿ya? Se va a terminar descubriendo, estoy seguro. Además, todo proceso de escritura es un proceso de autodescubrimiento, ¿ya? Pero no quiero que se descubra fácilmente, no quiero que vea pistas rápidas, no quiero que diga, fulano, este es fulano porque en la vida real hizo tal cosa, pero le ha cambiado de nombre. Esas cosas no quiero en mi literatura. Y tampoco quiero que el lector esté condicionado por todas estas formas de leer, ¿no? Hemos leído tanto realismo que ya pensamos que toda la ficción no es otra cosa sino una repetición de anécdotas vividas, pero cambiándole algunos detalles. Y eso no es literatura. La literatura es mucho más. Es también eso, pero también tiene otras muchas posibilidades. Y en tu obra hay una característica, pues, es este interés por los personajes, por la psicología de los personajes femeninos.
Y bueno, como narrador pues te has metido en un campo en el que muchos no se arriesgan, ¿no? Porque normalmente es o hablar del yo, o de este alter ego, o hablar de plano pues de un protagonista hombre, ¿no? Pero, sin embargo, tú has explorado la psicología femenina, también está en esta última novela. ¿Podrías explicar un poco ese interés? Mira, no hablo de yo porque no hablo de mí mismo, no uso el yo como dictadura a veces para escribir, porque yo soy una persona muy aburrida que no tiene muchas cosas que contar. Hablo de las mujeres porque me parecen personajes mucho más interesantes. Aprendo mucho más cuando me engancho a personajes de los cuales no conozco nada, ¿no? Y voy tratando de imaginar por qué toman las decisiones que toman. Tengo 5 hermanas, ya para aquellos que quieran ver, a ver, ¿por qué tanto interés? Tengo 5 hermanas, entonces más o menos mi crianza ha tenido una huella femenina muy importante. Y siempre me ha interesado pensar en la psicología del otro, ¿ya? Nunca cuento desde mi forma de entender las cosas, sino trato de ponerme los zapatos del personaje. Y ¿qué más te puedo decir al respecto? Siento en esta última novela hay un periodista cultural, ¿ya? Que todo el mundo por supuesto quiere ver cuánto me parezco a él, pero ese personaje representa a tantas, no solamente periodistas culturales, sino formas de ver el mundo, ¿no? Formas de ver el mundo desde el cansancio, desde el agotamiento de ciertas rutinas, desde el abandono, y no necesariamente porque sea un periodista cultural voy a ser yo. Lo que pasa es que las cosas que he aprendido, las experiencias que he tenido como periodista cultural me han servido mucho para construir ese personaje. Ahora hablemos de tu más reciente novela, de Kimokawaii. Quería que nos comentes un poco cómo le explicarías acaso, puesto que también comentaste que esto parte de una anécdota, ¿no? Un colega tuyo, Patrick, que viaja a Japón y va a conocer el restaurante que tiene el protagonista de Ultra 7, ¿no? Leyendo la novela yo encuentro otra lectura, porque en apariencia podría ser una historia de amor friki, como también lo has comentado, pero también es la contraposición de dos personajes totalmente distintos, ¿no? El periodista cultural aparece, no tiene nombre, aparece de esa forma, con la tradición, uno del héroe convencional, y este personaje femenino que es Michiko, que es lo único que tiene nombre, y más bien que representa lo nuevo, el mundo del manga, una vida un poco más liberada respecto al otro, ¿no? Creo que es un poco la contraposición de estos dos mundos, pero ¿cómo explicarías tú la novela? Mira, tú has hablado de un gatillo de la novela. Generalmente las novelas no se desarrollan por un solo hilo, sino son muchas formas la realidad nos despierta, nos entusiasma desde muchas facetas. Entonces, está el relato que me contó un colega periodista que había ido, Patrick Espejo, que había ido a Japón a cubrir el Mundial de Vóley y que entre partido y partido se le ocurrió que podía ir a entrevistar a Koichi Morutsugu, que es el actor que en los años 60, a mediados, interpretó a Ultra 7, en la serie que definió nuestro gusto por la ciencia ficción a mi generación. Y lo contactó, la gente de prensa del Mundial le ayudó y le dijeron de que tenía un restaurante de día que se convertía en club de jazz de noche a las afueras de Japón, a las afueras de Tokio, que se llamaba Le Petit Chapeau. Entonces una mañana, a hora de almuerzo, buscó el sitio, se tomó un tren, salió, me contó toda la experiencia de salir de la ciudad, y en una zona ya alejada de Tokio, donde ya no hay turistas, llega a la estación, entra al restaurante
y encuentra en el hall del restaurante, lo primero, una vitrina con un maniquí vestido con la máscara y el uniforme original de Ultra 7, ¿no? Y acompañado con fotos e imágenes del rodaje de esta serie filmada en el 67 y que nosotros pudimos ver 10 años después. Eso me lo contó y cuando me relataba su anécdota, yo decía, tengo que escribir una novela sobre dos peruanos en la cocina de ese restaurante, imaginándose qué ha pasado para haber llegado hasta donde están, ¿no? Esa fue un motor. Otra cosa que me ocurrió, y por eso me encanta ser periodista cultural, porque estás recibiendo muchas historias, es haber entrevistado a quien editó la revista Sugoi en los años 90 y que iban a hacer, a propósito de un reencuentro de lectores que se proponían hacer. Y me contó la historia de la revista y lo difícil que había sido publicarla, y desde los difíciles inicios hasta el éxito impresionante a mediados de los 90 con unos lectores absolutamente sedientos por información de manga y que en la época pre-internet no había forma de conseguirla, ¿no? Y era el único espacio donde podías conseguir esa información. Entonces eso también me ayudó no solamente a imaginar qué podían hacer mis personajes, sino también a construir esta historia que tenía que ocurrir en los 90s, cuando el internet recién estaba entrando en nuestras vidas, cuando nuestra sed de información era brutal porque no teníamos cómo acceder a ella, cuando la tecnología recién estaba abriendo espacios, ¿no? Y cuando nosotros vivíamos una dictadura feroz, ¿no? Y con situaciones dramáticas como la toma de la embajada de Japón. Estábamos hablando del año 96. Entonces, toda esta serie de eventos fueron nutriendo una historia que yo siempre quise escribir, porque es una novela que habla de muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas que yo tenía apuntadas y que quería darle un planteamiento coherente, ¿no? Y estas historias me ayudaron a entender qué era lo que tenía. ¿Y tú, Enrique, buscas que entre libro y libro hacer algo distinto? Hablabas que en este caso de Kimokawaii buscaba salir de una zona de confort. Pensaba también un poco, no sé si recuerdas una crítica que hizo Javier Ágreda cuando publicaste Otros lugares de interés, ¿no? Elogiaba la novela, hablaba que superaba algunos errores de las dos primeras y que decía textualmente, ¿no?, que el autor está en búsqueda de una propia personalidad literaria. Mira, no sé, yo de verdad no sigo las recomendaciones de los críticos, porque deberían haber críticos de críticos, ¿no? Yo de verdad escribo porque escribir es algo muy íntimo, muy, muy íntimo. Y uno no puede estar perdiendo el tiempo atento a lo que la crítica habla de uno. Por supuesto, tienes que escuchar las voces de todo el mundo, pero yo prefiero hablar con los amigos o hablar con la gente con maestros, con gente que te va a pescar todos tus errores porque te conocen de mucho tiempo, ¿no? Yo a ellos les tengo mucha atención. Y yo soy una de las personas más autocríticas que existen. O sea, a mí la autocrítica a veces me paraliza, ¿no? Pero en el caso de este libro, sí, yo tenía muchas ganas de hacer una cosa distinta, porque un libro te toma muchos años hacerlo, y si vas a recorrer el mismo camino que has tomado con otros libros, es una pérdida de tiempo absoluta. Entonces, siempre la mejor opción es, no porque te lo diga un crítico, sino porque te lo dice tu propio proceso creativo. Tienes que tomar nuevos riesgos, entender otras formas de escritura e inventar nuevos personajes. Y ¿para quién se escribe? También así es una pregunta que me parece muy, muy importante, ¿no? Si uno escribe para sí mismo, pensando en un lector. Hay otra visión que es de escribir obras para que perduren, ¿no? Que resistan el paso del tiempo. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que aquel escritor que redacta o que escribe obras para perdurar me parece absolutamente ingenuo, ¿no? Porque tenemos que tener muy claro que nos olvidarán cuando tengamos 3 meses de muertos.
¿no? Y nuestra obra también va a desaparecer con nosotros. No nos puede animar, y creo que es parte del pensamiento romántico ese de escribir para perdurar. Tenemos que sacarnos de encima cualquier tipo de deseo de perdurar, o sea, y sobre todo en un mundo como el de hoy en que todo es de usar y botar. Yo escribo, no, uno escribe para sí mismo en primer lugar, porque habíamos dicho que la literatura es una posibilidad de autodescubrimiento, pero es que mientras estás escribiendo tú también te vas leyendo. El proceso de escritura es permanente reescritura y te lees y te relees y te corriges y replanteas, etc. Pero cuando termino el manuscrito, yo se lo doy a leer a 5 amigos y yo escribo para esos 5 amigos. Yo ya publico el libro, no vuelvo a leerlo. Me parecería insoportable volver a leer lo ya hecho por mí. Pero siempre pienso en 5 personas para que ellos lean el libro. Y me enriquezco mucho de sus lecturas. Y me iluminan muchas cosas y sean comentarios positivos o negativos, siempre los tomo para recapacitar sobre lo que tengo desarrollando.